Buenas noches, nos encontramos en la terraza del periódico El Universal, en donde llevaremos a cabo el segundo debate organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. En esta oportunidad tendremos un formato único, un formato bien interesante, un formato participativo donde será la misma ciudadanía la que pregunte a los candidatos. Hemos convocado a más de 30 organizaciones de la sociedad civil y gremiales, líderes cívicos de la ciudad, para que formulen ellos mismos sus preguntas a los distintos candidatos en esta contienda electoral atípica a la alcaldía de Cartagena. Las reglas de juego son las siguientes, señores candidatos y organizaciones de la sociedad civil y líderes cívicos invitados a este importante debate. Cuando yo las llame por nombre a las organizaciones y a sus representantes, esta persona deberá ponerse de pie y leerá la pregunta que previamente ha formulado. Luego yo decidiré si la pregunta será destinada a un candidato en particular a través de un sorteo o a través de una respuesta para todos los candidatos, es decir, una respuesta colectiva. Las preguntas individuales tendrán un tiempo máximo de respuesta de 1 minuto 30 segundos, mientras que las colectivas tendrán 45 segundos por candidato. Al finalizar las respuestas, podré preguntar a alguno de los ciudadanos si quedaron satisfechos con las respuestas dadas por uno o por varios candidatos. De lo contrario, el candidato deberá especificar en los aspectos que requiera cada uno de los ciudadanos. Estas reglas de juego han sido socializadas y aprobadas previamente no solamente por los candidatos y sus campañas, sino también por las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias a los cartageneros que nos están viendo desde sus casas. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos iniciaremos con este debate participativo. Canal Cartagena, los sentidos de tu ciudad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar inicio a este debate ciudadano con la pregunta de un joven estudiante de grado 11 de la institución educativa Soledad Acosta de Samper, Efraín Butrón Canoles. Efraín, tu pregunta. Si le tocara gobernar con un consejo puesto con afanes burocráticos, ¿cómo cree usted que puede administrar sin hacer concesiones y dádivas de contratos? Candidatos, vamos a responder estas preguntas todos los candidatos. Vamos a empezar con el candidato Wilson Borja. Le recuerdo que tienen 45 segundos. ¿Perdón? ¿No se escuchó la pregunta? Efraín, por favor, repite tu pregunta. Pausado. Si le tocara gobernar con un consejo opuesto, con afanes burocráticos, ¿cómo cree usted que puede administrar sin hacer concesiones y dádivas de contratos? ¿Listo? Empecemos entonces esta pregunta colectiva. Empieza el candidato Wilson Borja. Yo he dicho a la ciudadanía de Cartagena que va a administrar conmigo. Son los grupos colectivos los que van a decidir quiénes son los secretarios. Por lo tanto, esa colectividad le impondrá orden a ese consejo, no solamente burocrático, sino mafioso. Candidato Navas. Entiendo que el consejo es el coadministrador de la empresa más grande que tiene Cartagena, que es la alcaldía. Impondremos nuestras condiciones, nuestras políticas públicas con nuestros secretarios, y el consejo le tocará ejercer sus funciones como aceptar y aprobar todos los acuerdos que presentemos nosotros para poder desarrollar nuestro gobierno. Candidato Dionisio Vélez. El Consejo de Cartagena es la junta directiva de la ciudad, tenemos que verlo de esa manera y ténganlo por seguro que dada la votación que la ciudadanía cartagenera va a darle a Dionisio Vélez Trujillo, los hará a ellos entrar en razón en parte de que nosotros tenemos que gobernar a la ciudad de Cartagena para el beneficio de la ciudad, para la transformación, para la generación de confianza y de esperanza que la haremos de alguna manera desde el Ejecutivo para que esa Junta Directiva apoye los proyectos del Ejecutivo. Candidata Bustamante. Tengo la seguridad que tendré una identidad completa con el Consejo de la Ciudad de Cartagena. Vengo de donde ellos, esa era mi casa, y estamos totalmente identificados con los problemas que tiene esta ciudad y coadministraremos juntos a favor de estos problemas. Muchas gracias, candidatos. Efraín, ¿te sientes satisfecho con la respuesta de los candidatos o quieren que especifiquen algo más? Yo sí quiero preguntar muy brevemente a los candidatos.
Muy brevemente a los candidatos. En caso tal tengan el Consejo puesto y presenten su proyecto de plan de desarrollo y el Consejo decida no aprobarlos, ¿están dispuestos a asumir por acuerdo, por decreto, digamos, el plan de desarrollo, teniendo en cuenta el costo político que esto representa? Todo lo que me permita la ley frente a un consejo que sea mafioso, que se dedique a lo que han se dedicado toda la vida en Cartagena, que es a desplendiar los recursos de la ciudad, usaré los elementos de ley para ello. Todos los elementos de ley que me lo permitan. Gracias, candidato Borja. Candidato Navas. Yo me permitiré desarrollar mi programa de gobierno a través de las políticas públicas que beneficien a todos los cartageneros. Perdón, candidato, pero si no se lo aprueban por acuerdo distrital el Consejo, ¿usted estaría dispuesto a aprobarlo por decreto, por encima de la voluntad política de los concejales? Totalmente, totalmente. Candidato Dionisio Vélez. Aquí lo que prima es el beneficio de la ciudad de Cartagena. Creo que debemos enfocarnos en eso, trabajar para la ciudadanía, para Cartagena, y cualquiera que sea la decisión que tenga que tomar el Ejecutivo la tomaremos, pero siempre pensando en el beneficio de los cartageneros. Candidata Bustamante. No tendré problema si hay que hacerlo por decreto. Para mí lo que importa es Cartagena y los cartageneros. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, la formula Arsenia Galán en representación de las mujeres. Arsenia, tu pregunta. ¿Cómo implementará dentro de su plan de desarrollo la creación de la Secretaría de la Mujer para una mejor implementación de política pública como es Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos? Gracias, Arsenia. Esta pregunta es de título individual y la responde el candidato Dionisio Vélez. 1 minuto 30 segundos, candidato. Ok. Hemos planteado de que trabajaremos de la mano de las mujeres, hemos hecho el ejercicio, en toda mi vida profesional lo he demostrado, trabajando de la mano de ese gran resultado que las mujeres le pueden dar, no solamente al profesionalismo, a la academia, sino en este caso a la ciudadanía. Si nos vemos de que es necesario para la ciudad, para las mujeres, para la ciudadanía, crear la Secretaría de la Mujer, nos sentaremos con la comunidad y crearemos la Secretaría de la Mujer. Candidata Bustamante, usted como mujer y también como concejal estuvo presente en algunas de las discusiones sobre el tema de la posibilidad de crear una Secretaría de la Mujer. ¿Qué opinión le merece la respuesta del candidato Vélez y la propuesta que ha hecho esta ciudadana? La propuesta de la ciudadana es excelente. Hace mucho rato en el Consejo de la Ciudad existe el proyecto de acuerdo para crear la Secretaría de la Mujer, para que se dedique exclusivamente a los temas de mujer, pues la oficina que hoy tiene es una oficina muy lánguida y muy débil para estos efectos. Pero además, en mi gobierno, la presencia de la mujer estará en forma transversal en todas las secretarías y las oficinas que tenga el gobierno distrital. Es decir, que usted sí estaría dispuesto a crear esta secretaría. Claro que sí, claro que sí. De hecho, durante mi estancia en el Consejo presenté 2 veces este proyecto. Candidato Borja, usted siempre ha sido muy reiterativo en el tema de la finanza del distrito. ¿Considera que el distrito tiene dinero suficiente para la creación de una nueva secretaría, para que tenga dientes reales? Indudablemente, porque voy a eliminar de las 36 altos cargos burocráticos que tiene la alcaldía, voy a eliminar 18, que ya los tengo listos. Y ahí crearemos no solamente el de la mujer, que es un valor muy grande y agregado que necesitamos en la ciudad, sino que también crearemos desde las etnias y crearemos desde los afro, por la necesidad que tenemos en la ciudad de tener esa secretaría. Muchas gracias, candidatos. Vamos a cambiar un poco de tema y esta pregunta es de Carlos Mario López de Acoviva. Carlos Mario, tu pregunta. ¿Me preguntó? A mí me preguntó. ¿Cree que se puede contratar e iniciar obras de Transcaribe en donde convergen las avenidas Pedro Romero, Pedro de Heredia, Crisanto Luque y La Esperanza, y donde la Ciénaga La Virgen y el Cerro La Popa estrangulan la ciudad sin tener contemplado un plan de manejo de tráfico y una solución para las personas que se dedican a las ventas ambulantes? Esta pregunta es individual y va destinada a la candidata María del Socorro Bustamante. Si quiere, me repite la pregunta, por favor, que hasta acá no escuché bien. ¿Cree que se puede contratar e iniciar obras de Transcaribe donde convergen las avenidas Pedro Romero, Pedro de Heredia, Crisanto Luque
La Esperanza, y donde la Ciénaga de la Virgen y el Cerro de la Popa estrangulan la ciudad sin tener contemplado un plan de manejo de tráfico y una solución para las personas que se dedican a las ventas ambulantes. De hecho, el transporte Transcaribe tiene un manejo de tráfico y ha tenido que presentar un manejo de tráfico con respecto a la zona por donde pasa. Pero también quiero decirle que las pretroncales serán una ayuda para que no haya estrangulamiento de la ciudad en ningún sitio de lo que usted ha dicho. Candidato Miguel Navas, ¿qué opinión le merece la respuesta de la candidata Bustamante? Yo considero que por la avenida Pedro Heredia se transporta el 90% de los pasajeros de Cartagena. Pondremos en funcionamiento en 16 meses el sistema masivo. Y las vías alternas tenemos que invertirles alrededor de unos 150.000 millones con proyectos que vamos a presentar del Fondo Regalías. Vamos a estructurarlo y a bajar esos recursos para que podamos tener una movilidad y así fortalecer los factores de competitividad en la ciudad de Cartagena. Carlos Mario, ¿quedaste satisfecho con la respuesta de los candidatos o te gustaría que especificaran algo particular? A mí me gustaría mucho que por el estado donde está, que es el mercado de Basurto, donde realmente el Transcaribe afecta a toda la ciudad. Yo creo que es bueno ampliar un poquito la pregunta. ¿Sobre qué tema? Sobre la afectación la afectación que le hace a todo el comercio formal de Cartagena. Puntualmente, el tema es sobre la afectación que le hace la obra de Transcaribe en el tramo de Basurto a estos comerciantes. ¿Algún candidato en particular, la doctora Bustamante, que era la responsable de esta pregunta? Yo creo que la afectación sobre el sistema, insisto en que aquí ha habido un estudio de tráfico y el Transcaribe no debe afectar el sistema por donde pasan ni los comerciantes. Con las pretroncales, insisto que no tendrá ningún problema, porque es que no solamente es el tema del transporte masivo, son las pretroncales que van a ayudar a desembotellar todo el tráfico aledaño al sistema, en este caso lo que me está diciendo que en el tramo 5A, que es el tramo de Basurto. Ok, vamos a cambiar de tema, muchas gracias candidatos. Otra pregunta proveniente del sector turismo y la hace Francisco Javier Vergara Piñeres. Francisco, tu pregunta. Siendo usted electo como alcalde, ¿cuál sería su programa o plan de acción que permita generar un ordenamiento y formalización de las playas? Candidatos, esta pregunta la responderemos colectivo, programa o plan para formalizar y ordenar las playas en Cartagena. Arrancamos con el candidato Miguel Navas, 45 segundos. Creo que existe en el Consejo un proyecto para formalizar, para que todos aquellos que son vendedores ambulantes en esa zona se formalicen, se constituyan en microempresas y así poderse integrar con los hoteles de Cartagena y establecer ahí todos juntos una solución para que el turista no se sienta acosado, sino simplemente servido. Gracias. Candidato Vélez. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los diferentes actores. Creo que todos convergen en que esa unión, ese trabajo en equipo del sector privado, del sector público y de la comunidad que vive hoy el problema de las playas, podemos sentarnos conjuntamente en unas mesas y trabajar una política clara donde todos seamos incluyentes, donde todos tengamos las oportunidades. Convergen muchas cosas en las que ellos de alguna manera se manifiestan con el gobierno. Yo creo que ahí hay que hacer esa gran unión, ese gran trabajo colectivo y darles una oportunidad a todos para que realmente todos aprovechemos el desarrollo de lo que sería una política de playa en cada una de las áreas. Candidata Bustamante. Hace mucho rato venimos haciendo mesas de trabajo desde el Consejo cuando estuve allí con la parte turística para hacer el ordenamiento de las playas. Hay un proyecto ya definido que está de acuerdo con todo el tema turístico, todo el tema hotelero, y es el ordenamiento de playas por sectores,
ventas por sectores, organizaciones por sectores. Creo que esto se puede de pronto mejorar y continuaremos haciendo las mesas de trabajo para continuar estando de acuerdo, pero estas mesas de trabajo iniciaron ya hace mucho tiempo. Candidato Borja. No permitiré la privatización de ninguna playa, ni nuevas adjudicaciones. Recuperaremos todas las playas que están en manos privadas y el sector de turismo tendrá que reunirse para definir las políticas públicas al respecto, que serán guiadas por mí dentro del criterio de que todo lo público será para los cartageneros y las cartageneras. No aceptaremos más playas privadas, no aceptaremos más adjudicaciones de playa como se ha venido haciendo en esta ciudad. Candidato, esto quiere decir, y considera usted que en los 2 años y medio, en el caso tal de que usted quede escogido como alcalde, en 2 años y medio podrá hacer esta concertación entre el sector hotelero sin afectar el flujo de turistas que visitan nuestra ciudad? Indudablemente el flujo de turistas no necesita si la playa está privada o no está privada. Lo que necesita es la playa para gozar de ella. O sea, no hay ninguna relación entre el turismo y que la playa esté privada. Y segundo, en 2 años le enseñaremos a la gente a manejar presupuesto participativo, el poder que da el presupuesto participativo real y concreto, para que tenga todo el plan de 14 años que voy a presentar con el plan de los 2 años que vamos a gobernar. Gracias, candidato. Francisco, ¿tienes alguna solicitud para que especifiquen en algo particular de sus preguntas o queda satisfecho con la respuesta? Perfecto. Continuamos entonces con la pregunta que hace Beatriz Medrano de la Corporación Artística Gente de Teatro, representando a la cultura en Cartagena. Beatriz. ¿Estaría dispuesto como alcalde o alcaldesa a corresponder a la petición del gremio artístico de asignar el 4% del presupuesto distrital a la cultura? Esta pregunta es individual y la responde en 1 minuto 30 segundos el candidato Wilson Borja. Claro, además no solamente estamos dispuestos, sino que hace parte de una ley. Lo que pasa es que en esta ciudad se pasan las leyes por la faja. Lo han venido haciendo los alcaldes anteriores para la corrupción. Todo lo que esté en la ley será cumplido, pero además, si lo podemos aumentar, lo aumentaremos bajo otro criterio. ¿Cómo hacer cultura ciudadana? ¿Cómo resolver el problema de los sucios? ¿Cómo resolver los cruces escolares? ¿Cómo resolver los cruces vehiculares? Todas estas cosas ciudadanas que necesita esta ciudad, lo haremos y lo aumentaremos en el presupuesto que sea necesario. Candidato Dionisio Vélez, ¿qué opinión le merece la respuesta del candidato Borja? Sí, yo creo que a diario, y lo he dicho varias veces, a diario se pierde mucho talento artístico en la ciudad de Cartagena por esa falta de fomento y terminan migrando, lógicamente, las personas a otras ciudades donde hay oportunidades para ello. Yo creo que tenemos que fortalecer el presupuesto de todo este sector cultural para generar desarrollo económico, para generar oportunidades, para generarle alternativas a todas esas personas que pierden todo ese talento, que pierden esas oportunidades. Lo plasmamos en nuestro programa de gobierno. Seremos incentivos no solamente a través del gobierno, sino de generación de otros recursos por fuera de la ciudad de Cartagena. Candidato Navas, ¿su opinión? Yo creo que a través de la cultura y el arte podemos hacer paz, llevar la música, el teatro, la cultura local para reemplazarla por el picot, estaría de acuerdo y fortalecería económicamente el Instituto de Patrimonio Cultural para que fortalezca a esos talentos, caracterizarlos, derivarlos para que el día de mañana sean fuentes de ingresos. Candidato, qué pena, tenemos un problema con su micrófono, pero mientras tanto yo sí quisiera retomar la intervención del candidato Vélez Borja. Perdón, déjeselo tranquilo y ya lo resolvemos. Candidato Vélez, el tema de las fiestas de noviembre siempre ha sido algo muy importante para los cartageneros y claramente requiere una inyección de recursos muy importante. Una de las críticas principales de los gestores culturales en Cartagena ha sido que el recurso se gasta pagando OPS de cultura y no necesariamente queda invertido en los mismos gestores culturales y en estos procesos. ¿Cuál es su respuesta a esta crítica o a esta preocupación de los gestores culturales? Por eso precisamente lo dije,
no solamente son los recursos del distrito que se tienen destinados por norma para que el IPCC y todo este fortalecimiento cultural desborde en la ciudad de Cartagena, sino que tenemos que generar la confianza y apalancarnos lógicamente también en recursos externos, en recursos del gobierno nacional, en recursos de sectores privados que quieren invertir en todos esos desarrollos, en todas esas oportunidades y que generen de la fiesta de noviembre puntualmente, como tú lo estás diciendo, una fiesta amplia, una fiesta como hacen en Barranquilla los carnavales, como hacen en otras ciudades, muchas fiestas que no solamente le da desarrollo y fortalecimiento al sector cultural, sino a muchos cartageneros que ubican estas oportunidades para generar recursos. Sí, vamos con una pregunta que tiene que ver mucho con el tema de la cultura y es el tema del deporte. Para eso queremos escuchar la pregunta de Karen Ariza, estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Karen. ¿Cuál es su política específica para la formación integral y acompañamiento a los deportistas en Cartagena? Vamos a volver con el candidato Miguel Navas, a ver si ahora tenemos audio del candidato Navas. ¿Aló? ¿Sí? Quiero empezar diciéndole que yo fui uno de los que practiqué la disciplina del deporte. Fui beisbolista, representé al departamento de Sucre en varios nacionales de béisbol y por consiguiente estoy dispuesto a fortalecer económicamente el IDER para que canalice los recursos hacia el fomento de la disciplina del deporte y de la cultura y para construir y mantener que son de suma importancia para los jóvenes, porque a través de la cultura y el arte podemos hacer paz. Muchísimas gracias, candidato. Esta pregunta que sigue creo que es un enlace perfecto entre las dos anteriores y lo que mencionaba anteriormente algunos de ustedes, candidato, y es el tema de la cultura ciudadana. La pregunta que viene es de la Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal de Cartagena y la formula su presidente, Víctor Esquivia. ¿Qué acciones adelantaría durante su gobierno para fortalecer procesos de cultura ciudadana y garantizar su continuidad? Por la importancia de esta pregunta queremos que la respondan todos los candidatos, pero yo le quisiera agregar algo a esa pregunta y es teniendo un horizonte de realmente 2 años, quizás un poco menos, porque se van a demorar algo tratando de que se les apruebe su programa, su plan de desarrollo en el Consejo Distrital. Entonces, empecemos la respuesta a esta pregunta sobre cultura ciudadana con el candidato Dionisio Vélez. Nosotros hemos dicho, son 2 años y medio que nos quedan. Gran parte del fortalecimiento que tenemos que hacer en la ciudadanía y que hemos planteado es la devolución de la confianza y la esperanza en los cartageneros. Y eso hay que hacerlo, lógicamente, partiendo de las comunidades y, lógicamente, de los comunales, iniciando procesos transformacionales, no solamente en la familia, no solamente en las escuelas. Hemos hablado de megaprofesores, fortaleciendo toda esa educación que de una u otra manera se transmite a los jóvenes, fortaleciendo con grupos de trabajo en las diferentes comunidades y a través de un programa que nosotros hemos llamado Acupuntura para la Seguridad, que generará oportunidades, que generará transformación en todo lo que es cultura ciudadana. Candidata Bustamante. Seré totalmente incluyente con las acciones comunales. Ellas estarán presentes en todas las fases del gobierno y generarán su cultura ciudadana. Ellos administrarán los espacios deportivos, ellos acercarán las casas de cultura a los cartageneros, teniendo en cuenta que las juntas de acción comunal son la base de todo el desarrollo de la ciudad de Cartagena. Candidato Wilson Borja. Bueno, yo le había dicho que yo aumentaría el presupuesto para todo lo que tiene que ver con la cultura, llamada ante la cultura ciudadana, que se necesita mucho en Cartagena. Y una forma de hacerlo, de una respuesta que no se dio, eliminaría no solo las OPS del sector de la cultura, sino todas las OPS, porque esta ciudad necesita realmente trabajadores formalizados. Y todo eso que aparezca ahí, que desvía los dineros que necesita la comunidad, lo recuperaremos para darle realmente funcionalidad a esta cultura ciudadana que mucho se necesita en la ciudad. Gracias, candidato. Seguimos con el candidato Miguel Navas. Yo fortalecería fiscalmente al Instituto de Patrimonio Cultural para que a través de los gestores culturales, a
a través de los centros de atención que tienen que ver con la cultura, la promuevan. Lo podemos hacer a través del arte, llevarlo a los barrios, y así estoy seguro que el día de mañana vamos a tener mucha garantía en ese sentido. Víctor, ¿quedas satisfecho con la respuesta de los candidatos o quisieras que te especificaran en algún aspecto en particular? Cuando planteaba la pregunta, hacía referencia también a qué tipo de inversión se podría canalizar para que los ciudadanos también tomaran conciencia de la importancia de lo que es la ciudad y de lo que representa para ellos. A ese tipo de cultura y a ese tipo de inversiones también me refería. No sé si los candidatos tienen algo que anotar con relación a eso. Candidatos, entonces concretamente, ¿qué inversiones harían para el tema de cultura ciudadana? Empecemos en el mismo orden que respondieron esta pregunta del candidato Dionisio Vélez. Sí, la inversión no solamente puede ser salida desde un solo aspecto de la alcaldía o de la administración. Tenemos que pensar en que la cultura ciudadana es un trabajo transversal en toda la administración y tienen que salir recursos de los diferentes entes y de las diferentes secretarías de la administración de Cartagena, porque el trabajo en equipo es lo que va a permitir que de alguna manera en todos los aspectos trabajemos la cultura ciudadana, que es a lo que estamos en este momento, digamos, enfocados, a trabajar y fortalecerla desde la educación, desde la seguridad, desde la salud, desde la infraestructura, desde todos y cada uno de los aspectos. Por eso la inversión no puede ser solo enfocada desde un punto, sino transversalmente. Candidata Bustamante. Insisto en que fortaleceré las acciones, las juntas de acciones comunales. Son la base de la pirámide del desarrollo de la ciudad de Cartagena. Por lo tanto, la cultura ciudadana está en las manos de ellos. Ellos serán las personas que administren sus propios escenarios, tanto deportivos como culturales, y serán ellos los que desarrollarán todo el tema de cultura ciudadana. Para eso las voy a fortalecer suficientemente. Candidato Wilson Borja. Además de la cultura popular, que no la han mencionado, que es muy importante y que creo en la ciudad no se le tiene mucha estima, ya he dicho, invertiremos en lo que son las cebras, invertiremos en lo que son la limpieza de la ciudad, invertiremos en lo que son los cruces escolares, invertiremos en lo que es los procesos peatonales. Todas estas actividades las necesitamos para evitar accidentes, las necesitamos para evitar muertos. La cultura ciudadana tiene una gran ventaja: forma ciudad y forma ciudadano. Muchas gracias, candidato. Y por último, el candidato Miguel Navas sobre el tema de la cultura ciudadana. Yo lo haría a través de los colegios, de los docentes, para que orienten a los jóvenes desde la primera infancia, para que respeten todas las normas y todas las políticas, por ejemplo, la política ambiental, la contaminación ambiental, que necesita de la cultura ciudadana para no contaminar el medio, de manera que lo haría a través de los colegios y de los docentes de la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias, candidato. Continuamos con la pregunta de Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo. Wilson. Los informes de derechos humanos presentan a Cartagena como la segunda ciudad con mayor violencia homofóbica y golpizas por parte de la policía a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgeneristas en el espacio público. ¿De qué manera y en forma clara en su gobierno garantizará la inclusión social en relación con las personas LGBT que habitan la ciudad y que son víctimas de prácticas de discriminación y de exclusión social cotidianamente? Gracias, Wilson. Esta pregunta es de carácter individual y por sorteo la responderá principalmente el candidato Dionisio Vélez. Ok. Hemos incluido dentro de nuestro programa de gobierno el apoyo, pues lógicamente, a los grupos poblacionales, a la protección, a que no haya ningún tipo de discriminación con ninguno de ellos, desde la administración como política pública. Ha sido nuestro planteamiento, habrán los espacios para cada uno de esos grupos poblacionales. Candidato Borja, entendemos que usted ha hecho algunos acercamientos o propuestas concretas para esta población. ¿Qué nos puede decir al respecto? En el Polo Democrático Alternativo, ser mayor de 30 años
hombre y heterosexual en minoría, porque le abrimos las puertas a las mujeres por el derecho de mujer, pero le abrimos las puertas al LGTBI, que hace parte de nuestra estructura. Indudablemente mi partido me ha enseñado el respeto y las políticas que se necesitan, como la desarrollamos al interior de él, para desarrollarla en una administración. Contarán, igualmente como los otros grupos, contarán con todas las ventajas necesarias, al igual que las negritudes, que los indígenas harán parte de nuestra administración y el respeto hacia ellos. Gracias. Candidata María del Socorro Bustamante, ¿tiene alguna opinión al respecto? En mi gobierno habrá cero discriminación. Hoy día Cartagena es una de las ciudades con más discriminación. En mi gobierno habrá cero discriminación y los grupos poblacionales tendrán todas las oportunidades que van a tener todos los ciudadanos cartageneros. Muchas gracias, candidata. La siguiente pregunta viene de la Fundación Renovación Esperanza y la hace Lida Paternina. Lida. ¿Cómo garantizarán el cumplimiento de presupuesto y programas a largo plazo para la atención de niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de pandillismo, drogadicción y matoneo estudiantil? Esta pregunta será individual y por suerte va a salir nuevamente la candidata María del Socorro Bustamante. Importante, en mi plan de gobierno propongo un proyecto integral para los jóvenes en riesgo y la drogadicción, y para esto tomaré un punto del presupuesto del predial unificado por medio de un proyecto de acuerdo al Consejo. Tomaré este punto para que haya una destinación específica de este dinero que permita que se desarrolle este proyecto integral de resocialización que tiene los componentes de educación, de apoyo laboral, de apoyo psicosocial, de espacios de desintoxicación y un alto componente de prevención. Lida, ¿está satisfecha con la respuesta de la candidata María del Socorro Bustamante? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Seguimos con las inquietudes de la ciudadanía. Le damos la palabra a Ismael Salinas Palomo, de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad Virgen y Turística. Ismael, tu pregunta. ¿Cuál es su punto de vista y compromiso acerca del macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen y los planes parciales en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial? Esta pregunta es para todos los candidatos y por el orden que habíamos establecido, nuevamente interviene de primero la candidata María del Socorro Bustamante, 45 segundos. La Ciénaga de la Virgen es el mayor espejo de agua que tiene la ciudad de Cartagena. En la revisión del POT, que está vencido ya hace 3 años y que se ha iniciado su revisión, vamos a socializar la parte del futuro de la Ciénaga de la Virgen. El POT será importante la revisión que se haga y el desarrollo de este parque que tanto bien le hace a esta zona suroriental. Muchas gracias, candidata Bustamante. Seguimos en el orden, el candidato Wilson Borja. Indudablemente yo cumpliré con la norma de los planes parciales y mucho más cuando venga de la comunidad. Ayer en una reunión o anteayer en una reunión le firmé un documento donde les decía todo lo de R4, todo lo que tiene que ver con los planes parciales que se desarrollan en la comunidad, como está establecido en la ley y como está establecido en el decreto reglamentario, tendrá prioridad en la revisión del POT que haremos. Como tendrá prioridad, le he dicho a ellos, la recuperación de todas las bahías por los puertos que le vienen haciendo daño a esa bahía. Candidato Miguel Navas. Esto está contemplado en el ordenamiento territorial y la ley 1617 contempla que el gobierno nacional puede cofinanciar el parque acuático ahí en la Ciénaga de la Virgen, de manera que en este proyecto puede concurrir para su desarrollo el gobierno distrital y el gobierno nacional. Ahí tendríamos ya seguridad en la posibilidad de desarrollar ese proyecto tan importante para la ciudad de Cartagena y para la Ciénaga de la Virgen. Candidato Dionisio Vélez. Estos son proyectos de la ciudad de Cartagena que hay que sacarlos adelante, hay que buscar lógicamente el fomento y los recursos para trabajarlos, no solamente de la mano
del gobierno nacional, del sector privado, sino de las comunidades. Es un escenario natural de las comunidades y ellos tienen que tener un protagonismo importante ahí. Incluso dentro de nuestro programa de gobierno, en varias partes lo mencionamos como parte de desarrollo, de gestión hacia las comunidades, porque eso cambiaría lógicamente el escenario que hoy están viviendo todas esas comunidades que son vecinas del sector. Ismael, ¿quisieras que te especificaran alguno de los candidatos sobre sus respuestas? Sí, de pronto que me dijeran cuál es su compromiso con esa revisión que se va a hacer, si están comprometidos verdaderamente o no. Empecemos en el mismo orden, candidata Bustamante. Es que eso es ley, la revisión del POT es ley. Es más, aquí se venció el POT que fue acogido por decreto la vez pasada durante 10 años, hace 3 años se venció el POT y no se ha iniciado aún la revisión del nuevo plan de ordenamiento territorial. Candidato Wilson Borja. Yo creo que la respuesta nos están dando. Se revisará el POT frente a la propuesta que tiene esa comunidad. Yo sí lo voy a revisar y le he dicho a ellos que contarán con todo mi apoyo, esa comunidad, para sacar adelante la propuesta de esa propuesta parcial que tienen ellos para el POT. Con toda garantía contarán para ellos. Ellos y todas las comunidades contarán con esa garantía. Candidato Navas. Bueno, yo tengo la misma posición en la revisión del POT que está en Tranquilo, candidato. Revisado este año en Ciudad de... Estoy seguro que incluiremos este proyecto tan necesario para el desarrollo económico y social de esa zona. Sí, candidato Vélez. Por ley hay que hacerlo, el POT, por ley hay que hacerlo. Tenemos la claridad de que hoy está vencido, la ciudadanía, la ciudad de Cartagena lo necesita. Hoy tenemos que hay un proyecto para crear incluso una cuarta localidad. Tenemos que saber que hoy el área de Cartagena son 609 kilómetros cuadrados más o menos, de los cuales el 8% nada más es el área citadina y el gran porcentaje de la ciudad está vista como área rural. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto. Lógicamente desde planeación y con las comunidades, lo hemos conversado en varias reuniones con ellos y tenemos que entregarle realmente un POT renovado a la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato. Antes de seguir con este debate ciudadano, vamos a ir a una breve pausa, pero antes quisiéramos hacer como retomar aquellas preguntas o aquellas organizaciones que han participado. En total tenemos 30 organizaciones y líderes cívicos sentados aquí al lado con ustedes, candidatos. Alguno de ustedes será el próximo alcalde de la ciudad de Cartagena y estas organizaciones legítimamente han venido aquí a plantearles sus inquietudes y las problemáticas que viven día a día desde sus organizaciones y desde sus comunidades. Vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a hablar con otras organizaciones, temas como Hacienda, Educación, Participación Ciudadana y Gabinete. No se vayan y ya volvemos con este debate ciudadano organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Canal Cartagena, los sentidos. Gracias de por ciudad. quedarse con nosotros. Nuevamente estamos en este debate participativo en donde la misma ciudadanía es la que pregunta a nuestros 4 candidatos a la alcaldía de Cartagena. Continuamos con otra pregunta ciudadana por parte de la Junta de Acción Comunal de San Pedro Mártir. La fórmula Marta Ligia Guerrero. Marta, tu pregunta. ¿Qué pueden esperar de su gestión como alcalde o alcaldesa las juntas de acción comunal para incentivar la participación ciudadana en la ciudad y que el ciudadano no sea solo un legitimador de procesos, sino que de verdad se tengan en cuenta sus propuestas? Candidato Navas, por sorteo esta pregunta individual le corresponde a usted. La ley 1617 contempla el dinamismo de la participación ciudadana, dándole mayores atribuciones a la Junta de Acciones Comunales, a la JAL y a los alcaldes locales. El presupuesto participativo, importantísimo que lo manejen las acciones comunales. Yo estoy proponiendo de que el Fondo de Desarrollo
que le va a corresponder 10.000 millones, el 3% lo manejen la Junta de Acciones Comunales, como una manera de participación. Ustedes no tienen ni siquiera recursos para las sedes, de manera que a mí me gusta muchísimo la descentralización, indudablemente, porque llega más rápido la acción del gobierno a todos los sectores de los barrios de la ciudad de Cartagena, de manera que para mí el eje de la participación comunitaria estará en el presupuesto participativo. Muchas gracias. Marta, ¿quieres alguna especificación sobre esa pregunta? Sí, quisiera escuchar más sobre el COMPES a nivel nacional, el 3661 del 2010, que es lo que habla de la Junta de Acción Comunal y las políticas públicas del Gobierno Nacional para la ciudad. ¿Cómo se operativizará ese COMPES en Cartagena, candidato Navas? Bueno, con la voluntad política del alcalde, que los recursos que bajen, el alcalde induzca o propicie que lleguen allá a las juntas de acciones comunales para incrementar los fondos de desarrollo, para incrementar el presupuesto participativo, para que ustedes puedan desarrollar las obras que consideren puntuales, necesarias, ejerzan sus funciones de focalizar y participar y también hacer el control social en esas inversiones. Muchas gracias, candidato Navas. Vamos con la siguiente pregunta. Esta proviene de FENALCO y la hace su directora ejecutiva de FENALCO Bolívar, Mónica Fadul. ¿Qué decisiones adoptará para aumentar de manera incremental y sostenida el recaudo del impuesto predial, fuente principal de recursos de libre destinación? Esta pregunta, como sé que todos los candidatos la tocaron muy profundamente en sus programas de gobierno, me gustaría que la respondieran todos. Empezamos con el candidato Wilson Borja. Bueno, miren, el problema del predial es mucho más grave de lo que se piensa en la ciudad. Yo quiero decirle, mientras han reducido el ICA a los ricos de tal manera que ha crecido solamente entre el 2007 al 2012 el 13%, el predial ha crecido el 82%. Imposible que eso pueda seguir creciendo en la ciudad de esa manera. Segundo, no podemos aceptar los famosos 30% de descuento igual para todo el mundo. No es lo mismo el 30% de las empresas, de los hoteles, al de un hogar. Esas normas en mi administración no funcionarán. Y tercero, candidato, cierre. Tercero, muy brevemente, para que no nos quedemos en punta con esa idea. El tercero, sí. Haremos una reforma de tributación progresiva en donde tendremos muy en cuenta volver a equilibrar el ICA con el impuesto predial. Muchas gracias, candidato. Candidato Miguel Navas. El incremento del predial obedeció a sintonizarse con la reforma tributaria nacional que buscaba fortalecer la finanza de los distritos, de manera que esa fue la finalidad. Evidentemente que los elementos que utilizaron para establecer el incremento se equivocaron. Hay que someterlo a revisión particular y puntual de cada uno de aquellos predios que se sintieron afectados, pero no es otra cosa que sintonizarse con la reforma tributaria nacional para que la finanza de los distritos se fortalezcan. Candidato Vélez. Yo soy un convencido de que el problema de alrededor de todos los impuestos, y en este caso del predial, que tenemos casi una cartera de 1 billón de pesos, está dado por la falta de confianza de la ciudadanía, por la falta de esperanza. Aquí no se ve que los impuestos se invierten, que los impuestos realmente se ven reflejados en las calles, en las obras, en los desarrollos y en las oportunidades de la ciudad. Tenemos que generarle a la ciudadanía confianza. Es uno de los pilares que nosotros le hemos hablado en las diferentes reuniones y en los espacios que hemos tenido con la ciudadanía. Generarle esa confianza bajo unas políticas claras para que se empiecen a irrigar esos dineros y podamos realmente invertir los recursos en lo que tenemos que invertir. Gracias, candidata Bustamante. Sin lugar a duda, hay que fortalecer en la ciudad de Cartagena las ejecutorias. Hay que ejecutar, mostrar, para que los cartageneros vean la inversión de sus impuestos en las diferentes obras. De esta manera los cartageneros tendrán más confianza en un gobierno y de esta manera pagarán más impuestos. Hoy día ni siquiera el 40% de los cartageneros
está pagando los impuestos, pero si nosotros mostramos ejecutorias inmediatas en el gobierno, los cartageneros seguramente se van a motivar a ver una ciudad mejor. Gracias. Mónica, ¿te gustaría que especificara alguno de los candidatos sobre algo en particular? Tal vez los 4, porque el tema de confianza es bueno para el tema de la inversión, pero el tema del recaudo es que los impuestos son una obligación. Entonces, ¿cómo hacemos una ciudad que va aumentando su base catastral permanentemente y vamos involucionando en materia de efectivo pago por parte de los ciudadanos? Y está ligado a un tema de gestión de la administración, de los funcionarios que se escojan para recuperar esos dineros. ¿Qué les parece, candidato, si arrancamos en el orden que respondimos a esta pregunta? El candidato Wilson Borja. Mira, tú no tienes en cuenta, ni los otros candidatos tienen en cuenta, que el billón de pesos que se debe es porque en Cartagena el 71% es rebusque. Y el que se rebusca no tiene para pagar impuestos. El que se rebusca tiene que pensar primero en pagar servicios públicos a españoles, que tienen las dos empresas fundamentales. Y tercero, pagar el gas para poder pensar en qué comer. Aquí hay que formalizar trabajo, llamar a estos empresarios que están a la espalda de la ciudad y que le den el frente para formalizar el trabajo, que aquí lo explotan miserablemente sin darle oportunidad. Mientras eso no se haga, la gente no tiene con qué pagar. Y seguiremos creciendo en el número de predios que sumemos, pero seguiremos disminuyendo en los recaudos. Gracias. Candidato Miguel Navas. Hay que fortalecer la oficina de impuestos, que es la que se encarga de cobrar, recaudar y fiscalizar el impuesto. Si eso no lo hacemos, pues los recursos de los cuales los proyectos, se financian los proyectos, no se van a poder ejecutar. Cartagena es una ciudad tributariamente pobre, solamente el 25% de los cartageneros pagan impuestos. Por eso he sostenido que el próximo alcalde no solamente será un gerente, sino un gestionador de proyectos a nivel nacional para bajar los recursos de los fondos nacionales y irrigarlos aquí en la ciudad de Cartagena, no solamente con el predial. ¿Quiere terminar esa idea, candidato Navas? No solamente con el predial, sino con algo más. Predial, industria y comercio. Es que perfecto. El predial afectó muchísimo aquí el bolsillo de los cartageneros. Gracias, candidato. Seguimos en este debate, concentrados en esta pregunta que hace Mónica Fadul de FENALCO. Candidato Dionisio Vélez. La base la hemos hablado siempre desde el tema gerencial. Si nosotros no gerenciamos a la ciudad de Cartagena, si nosotros no gerenciamos sus entidades para que den los resultados basados en esa confianza, jamás vamos a tener la oportunidad de brindarle a los ciudadanos que sus impuestos sean invertidos en la ciudad. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, por eso he planteado de que Cartagena necesita un gerente, Cartagena necesita una persona que genere, a partir de la gerencia, de la buena administración, una confianza y que de alguna manera se vean reflejados en lo que es el pago de los impuestos. La gente, si tiene la oportunidad de pagar y ve que en sus barrios se está invirtiendo los recursos, que en sus comunidades se está invirtiendo los recursos, con mucho gusto buscarán los recursos y los pagarán, porque van a ver que realmente hay un fortalecimiento de la comunidad. Gracias. Candidata Bustamante. Es indudable que hay que fortalecer la oficina de impuestos, pero insisto en que debe generarse una cultura de pago en los cartageneros, y esta se genera mostrando ejecutorias. En la medida en que los cartageneros miren las diferentes obras que se hacen con la plata de los impuestos, se motivan a pagar todas aquellas personas que tienen cómo pagar. Pero a veces es que existe demasiada desconfianza y no se muestran ejecutorias aquí en Cartagena desde hace mucho tiempo. Entonces todo esto crea una desesperanza y una falta de educación de pago. Candidata, muchísimas gracias. La próxima pregunta la formula la coordinadora general de la Fundación Mamonal, Alejandra Espinosa. Alejandra. En términos de cómo y con qué fuente de recursos es su propuesta para la atención integral a la primera infancia. Esta pregunta por sorteo le corresponde al candidato Wilson Borja, 1 minuto 30 segundos. Miren, el problema no es solamente lo de la infancia. Miren esta cifra.
En el 2010, de cada niño vivo que nacía, por cada 1000 morían 25. Hoy, al 2012 y al 2013, 2012 49, al 2013 58. Este es un problema que tiene que ver más de fondo con la salud. Pero usted tiene otro lío con la salud en esta ciudad. Tiene 799.087 personas vinculadas al CISBEN. Entonces mire todo el problema que hay que pensar hasta en la madre. Indudablemente haremos todo el esfuerzo por recoger lo de los niños, pero está ligado más a un problema estructural que tiene la salud de Cartagena y más ligado a la estructura que tiene de trabajo la ciudad, más ligado a la estructura de pobreza que tiene la ciudad, que al problema de poderlo resolver con más o menos presupuesto. Tú tienes que pensar estructuralmente para ir al fondo de ese problema, no solamente pensando en el niño, pensando desde la madre. Quiero recordar, de cada 5 embarazos, uno es de un adolescente en esta ciudad. Esto es lo más grave que nos sucede. Y quiero recordar que entre Pereira, Barranquilla y Cartagena son las ciudades donde más la gente se muere de SIDA. Entonces, ojo al problema, es mucho más estructural de lo que tiene que ver con la infancia. Gracias, candidato. Alejandra, ¿quisieras que te especificara algo sobre la respuesta al candidato Borja? Sí, efectivamente el candidato presenta una batería de indicadores, pero la pregunta es ¿cuál es la propuesta y con qué fuente de recursos? Candidato. No, la fuente de recursos viene del Sistema General de Participación, que tiene que ver con lo de la salud. No tienes otra, y en esta ciudad tienes menos. Tienes menos cuando aquí no nos hemos metido en el problema de la finanza y el presupuesto se viene reduciendo, los impuestos se vienen reduciendo por todas las trampas que se le hacen a ellos. No tienes otro recurso que el Sistema General de Participación. El que llega ahí no puede pensar en este momento siquiera adicionar dinero sobre ello, porque el problema es más estructural. Gracias, candidato. ¿Alguno de los candidatos quisiera agregar algo al respecto? Bueno, seguimos entonces con una ronda de preguntas. Candidato, ¿quiere agregar algo? Responder. La pregunta. La pregunta iba destinada al candidato Borja. Si tiene algo que decir al respecto. Simplemente sí. Una réplica en el sentido... Perdón, la réplica solamente se hace alusión a usted. Un comentario. ¿Se puede? Dígame. Que la atención a la primera infancia se viene dando a través de las madres comunitarias tradicionales con recursos del bienestar familiar, sí, que le garantiza una seguridad alimentaria, y esas señoras, esas madres comunitarias le imparte la formación de los primeros valores. Ahí está la financiación por parte del Instituto de Bienestar Familiar. Sí. Candidato, ¿quisiera volver a decir algo? Sí, claro. Es que aquí no estamos hablando del problema de la educación. Lo que ella está preguntando es el problema de la mortalidad que se está dando en la ciudad frente a el problema de la infancia y cómo resolverlo. Por eso yo digo que es un problema estructural y no es un problema educativo. El problema educativo tiene que ver por un problema de la integralidad y de la bifuncionalidad que necesita la calidad de la educación. Gracias. Bueno, sobre este tema que han tocado además de alimento y de mortalidad, creo que la siguiente pregunta es muy pertinente. La siguiente pregunta es formulada por el padre Rafael Castillo, director del Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique. Padre Rafa. Cuéntenos las acciones acertadas que usted va a realizar como alcalde mayor o alcaldesa mayor para que al comenzar el día el horizonte del cartagenero medio no sea la próxima comida. Muchas gracias, padre. Vamos a responder esta pregunta colectivamente y empezamos con el candidato Miguel Navas. Bueno, por ejemplo, para garantizarle por lo menos las 3 comidas al día, tendríamos que generar más y mejores oportunidades de trabajo. Yo siempre he venido insistiendo que el problema del desempleo se resuelve aquí, de ingresos, se resuelve con la atracción de capital nacional y extranjero, que inviertan, por ejemplo, en el sector del turismo. Hoy en día hay aquí unos proyectos
de inversión de 408 millones de dólares, que está incrementando el número de habitaciones, y en 3 años pasamos de 9.700 a 13.000 habitaciones, que va a generar puestos de trabajo en la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato Navas. Seguimos con el candidato Dionisio Vélez. Hemos hecho una campaña seria, una campaña de manos de las comunidades, hemos hecho una campaña de manos limpias para entregarle a la ciudadanía un verdadero gobierno incluyente, donde vean más allá de lo que es la situación asistencialista a una verdadera situación transformacional, futurista, visionaria. Nosotros desde la campaña lo hicimos, recorrimos los diferentes barrios, construimos de la mano de ellos, de las comunidades, pues el programa de gobierno, mostrándoles hacia un futuro. Y no solamente podemos pensar en estos 2 años y medio, tenemos que pensar que si queremos avanzar a la ciudad de Cartagena, visionarla mucho más, pues tenemos que pasar a pensar en las nuevas administraciones que vienen. Candidata Bustamante. Indudablemente, ampliar el horizonte del cartagenero pobre debe ser una obligación para el próximo gobernante. ¿Cómo ampliar este horizonte? Dando oportunidades, sobre todo oportunidades de educación. La educación es la transformación del pueblo, la educación nos permite estar un poco más alejados de la pobreza, y esto ampliará el horizonte en una forma importante, porque transformará los jóvenes cartageneros y tendremos más oportunidades en salud, más oportunidades en deporte, más oportunidades en cultura. Candidato Wilson Borja. Yo le respondo, padre, con una pregunta a los otros candidatos. ¿Están dispuestos a darse la pela por hacer cumplir las leyes? Ante todo, Dionisio, porque la sacó un ministro del Partido Liberal, Rafael Pardo, las leyes para formalizar el trabajo en esta ciudad. ¿Están dispuestos a enfrentarse a los empresarios internacionales, Miguel, nacionales y de todos lados, para acabar con la tercerización laboral y la explotación que hacen de la mano de obra en Cartagena? Eso es lo único, padre, trabajo, para que además puedan pagar impuestos, para que puedan tener horizonte, para que puedan tener no una, 3 comidas, trabajo, que no lo hay, sino de mucha explotación aquí, violando la ley. Sí. Candidato Navas, Dionisio Vélez y el candidato Bustamante, ¿se quieren referir a la contrapregunta que acaba de hacer el candidato? Mire, la informalidad es producto del desplazamiento de muchas familias que están llegando a Cartagena, que están demandando educación, salud y empleo. La Cámara de Comercio tiene un programa buenísimo para formalizar a estos vendedores informales, para que se constituyan en microempresas, para que tengan acceso al banco de oportunidades, para que puedan desarrollar su actividad económica. Ahí está, ahí lo tenemos clarito. De manera que ojalá, padre, ojalá se instruya a toda esa informalidad que vayan a la Cámara de Comercio, con la seguridad que ahí les ayudan para formalizar sus negocios. Yo decía el otro día, algunos... Gracias, candidato Navas. Candidato Dionisio Vélez. ¿No tiene nada que decir? Perfecto. Padre Rafa, ¿está satisfecho con la respuesta de los candidatos? Muchísimas gracias. La próxima pregunta la hace la directora del programa Cartagena ¿Cómo vamos?, Alicia Bossi. Alicia, tu pregunta. Mencione nombres específicos de personas que le gustaría lo acompañaran en su gabinete desde la Secretaría de Educación, Hacienda y el DADIS. ¿Y por qué estas personas son las más idóneas y capaces para el manejo de estas dependencias? Esta pregunta va para todos los candidatos, vamos en orden, entendemos que son solo 45 segundos, pero la ciudadana está pidiendo nombres específicos para estas 3 secretarías o dependencias. Empezamos en su orden con el candidato Dionisio Vélez. Sí, bueno, he empezado de alguna manera a revisar las personas competentes que están a mi lado, fundamentalmente Claudio Osorio podría ser uno
de las personas que podría llevar con mucha dignidad y con mucha seriedad la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda. Tenemos en el equipo a personas como Carlos Granadillo, es el gerente de la campaña, una persona muy competente. En el tema de salud, pues realmente no hemos pensado en alguien específico, pero seguramente vamos a hacer la meritocracia para que realmente se tenga en cuenta la persona que vaya en la línea de un proyecto de ciudad, de un programa de gobierno como el que Dionisio Vélez Trujillo le ha ofrecido a todos los cartageneros. Bueno, tenemos dos nombres allí. Sigue la candidata María del Socorro Bustamante. Nombres concretos para esta secretaría. Aún no he pensado en nombres específicos, pero sí tengo la claridad que en Cartagena hay suficientes personas con formación en educación, en hacienda y en salud. Indudablemente se escogerá en el momento, pero lo que sí tengo claro es que la persona tiene que tener una formación especial en el área que va a administrar. Y algo importante, la capacidad de trabajo para la continuidad en los 30 meses. Creo que el éxito de toda la administración será la continuidad en los 30 meses. Candidata, claro que sí, todo eso que usted acaba de decir, estoy segura que los demás candidatos lo comparten, la idoneidad de las personas para ocupar estos cargos. La preocupación que hemos dialogado con varios ciudadanos, y permítame usar esta palabra, que consideramos riesgoso, el hecho de que a una semana o 10 días de las elecciones ustedes no tengan, digamos, o algunos de ustedes no tengan claridad sobre estos nombres, nos preocupa, porque el equipo que llega a trabajar solamente va a tener 2 años y medio para hacerlo, y la ciudad no se puede dar el lujo de esperar 1, 2 o 3 meses a que se delegue un equipo de trabajo. Sí, faltan 12 días para las elecciones, para el 14 de julio. Lo más importante, creo yo, no tener el nombre, sino el perfil. Que está de alguna otra forma escrito por ley. El perfil de, por ejemplo, del director del DADIS debe ser una persona, un médico o un paramédico especialista en auditoría, especialista en procesos médicos, especialista en salud pública, porque el problema que se presenta aquí últimamente en la salud pública y las acciones que debe realizar la salud pública son importantes. Entonces el perfil tiene que estar definido, el perfil, la formación y la capacidad de trabajo para poder tener continuidad en los 30 meses. Gracias, no tenemos todavía nombres. Candidato Wilson Borja, misma pregunta. Yo le he dicho a los sectores, y además como hombre que saqué la carrera administrativa adelante, en mi gobierno se utilizará la meritocracia, pero además no la va a usar Wilson Borja. Wilson Borja va a gobernar obedeciendo a las comunidades. Será el sector educativo quien defina quién será su secretario meritocráticamente. Será el sector de la salud quien defina quién será el hombre o la mujer del DADI meritocráticamente. Y tenemos todo el tiempo del mundo. Si esta es una administración que ha sido tan golpeada, que le han hecho tanto daño y hay tantas cosas que corregir, tenemos tiempo suficiente para poner ahí los mejores hombres y mujeres escogidos por los mismos grupos, por los mismos sectores, para que sean ellos los responsables de quién lo va a dirigir. Es decir, candidato, que si en un futuro usted llega a ser alcalde de Cartagena, y por poner un ejemplo, los gremios en la parte educativa o las organizaciones de salud le proponen una terna, ¿usted estaría dispuesto a acogerse exclusivamente a esa terna propuesta? No la terna, el nombre directo por un proceso meritocrático, no terna, un nombre directo, ellos lo van a escoger. Yo le he dicho que les vamos a enseñar presupuesto participativo, realmente el presupuesto participativo, y tendrán todas esas posibilidades de escoger directamente. Si se equivocan, ahí estará el alcalde para hacerlo rectificar, pero serán ellos, utilizando la meritocracia. Si ellos no conocen y no se conocen entre ellos, ya ahí sí habría que apagar y largarlos. Gracias, candidato. Candidato Miguel Navas. Te has olvidado que lo más importante es el gerente, y va a manejar la empresa más grande de Cartagena con el mayor presupuesto. Ese gerente tiene que tener experiencia en la administración pública. No podemos improvisar en 2 años y medio, como bien dice usted, porque tenemos inmediatamente que rectificar el rumbo administrativo.
Tenemos que sacar a la ciudad de la parálisis en el desarrollo y en el buen gobierno. Para eso se requiere, como quien habla, experiencia, seriedad, transparencia, el manejo de la cosa pública. Tengo el equipo especial para enfrentar la crisis político-administrativa. Chica Morales, doctor Segovia, doctor Lozano, para posiciones importantes. Muchas gracias, candidato. Esta pregunta que sigue se relaciona muchísimo con la anterior, porque claramente es responsabilidad no solamente del alcalde, sino de todo el gabinete, velar o contribuir para que la alcaldía de Cartagena sea una institución transparente y confiable. Le damos la palabra a Carlos Ceballos, consultor de gobernabilidad para Cartagena del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Buenas noches. ¿Cuál será su estrategia para fortalecer la unidad de contratación del distrito y cómo garantizará a la ciudadanía la transparencia en la contratación pública en sus diferentes modalidades, especialmente en lo relacionado con las órdenes de prestación de servicio? Muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir en esta línea de preguntas colectivas. Iniciamos con la candidata María del Socorro Bustamante. Gobernaré de frente a los cartageneros, con todas las cartas sobre la mesa. Bueno, la transparencia no hay que pregonarla, la transparencia hay que ejercerla. Entonces los cartageneros estarán al tanto de todo lo que suceda en la administración de María del Socorro Bustamante. Candidato Wilson Borja. Miren, aquí hay que utilizar una teoría ya muy desarrollada por muchos, gobernanza. Eso significa que la gente decide en el presupuesto participativo cómo se contrata, con quién se contrata, y para eso tendremos todas las páginas. No habrá aquí el mínimo de órdenes directas, todo se hará a través de esa página y abiertamente, y lo harán los grupos con su secretario que nombren. Ellos controlarán el presupuesto, ellos vigilarán ese presupuesto y ellos evaluarán ese presupuesto para poder continuar adelante. Esa es la tarea de 2 años, para que después de eso no vuelva a llegar un sinvergüenza a robarse la plata de esta ciudad. Candidato Miguel Navas. Yo simplemente acercaré la gestión de mi gobierno a las comunidades para garantizar la transparencia de mis actos. Convocaré a la sociedad civil para que haya el control político sobre los actos del gobierno, y convocaré también a la Contraloría, a la Fiscalía, que nos acompañe en el proceso de licitación. Gracias, candidato. Y candidato Dionisio Vélez. Claro, lo hemos dicho durante toda la campaña, este ha sido un proceso y Dionisio Vélez Trujillo será un alcalde de manos limpias, de manos sueltas, no llegaremos ahí a representar a terceros. Por eso trabajaremos sencillamente para mostrarle a la ciudadanía de que pueden tener todas las alternativas para ver no solo la contratación de los diferentes proyectos de la ciudad de Cartagena, sino también de todas y cada una de esas personas que de una u otra manera tienen la oportunidad de servirle a la ciudad de Cartagena. Es lo que hemos venido renovando todo el tiempo en la ciudad de Cartagena, en la campaña, mostrándole seriedad a la gente, independencia y bueno, las manos limpias. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es de la ANDI y la formula su gerente seccional Bolívar, Rodrigo Salazar. Rodrigo, tu pregunta. Gracias. Hay gobernantes que sostienen que solo a través de la generación de garantías y condiciones favorables a la inversión privada se puede lograr desarrollo sostenible y empleo permanente en una ciudad. ¿Qué reacción le genera esta afirmación? Vamos con el candidato, vamos a responder esta pregunta colectivamente. Iniciamos con el candidato Wilson Borja. Mire, mi programa se llama Cartagena Sostenible, Social, Ecológica y Económicamente. Y fíjense que hablo de tercero en lo económico, porque aquí lo que hay que hacer frente a la situación crítica de la ciudad es innovación social. Esas son las nuevas herramientas de desarrollo empresarial que existe para sacar a una ciudad como la que está, y eso es lo que vamos a aplicar. La inversión privada estará sujeta a todo ese proceso de innovación social en donde también puede tener participación. La inversión privada
estará sujeta a ese planteamiento de sostenibilidad social y ecológico antes que lo económico, sin pérdida, pero también sin grandes utilidades que no permita el desarrollo de una ciudad. Candidato Miguel Navas. Fortalecer los factores de competitividad, las ventajas comparativas para que la empresa privada invierta en la ciudad de Cartagena, desarrolle la ciudad de Cartagena. En la zona de Mamonal, por ejemplo, la queja es que la mano de obra no calificada no tiene oportunidades, simplemente la calificada. Yo le pediría a los empresarios de Mamonal que nos ayudaran con el pago de los impuestos de tablero y avisos para que esos recursos los podamos invertir en la resocialización de los pandilleros de la ciudad de Cartagena, con el compromiso que esos recursos van directamente hacia sacar a esos jóvenes de la pobreza absoluta y de la delincuencia. Gracias, candidato Dionisio Vélez. La competitividad de la ciudad no puede ponerse en tela de juicio. Nosotros hemos planteado siempre fomentar la inversión. Se nos van a abrir unas grandes puertas alrededor del TLC. Barranquilla hoy ha abierto las puertas a esas grandes inversiones para, lógicamente, bajar sus tasas de desempleo. Nosotros tenemos todo para hacerlo en Cartagena. Tenemos todas las herramientas para llamar a esos inversionistas que vengan, que bajemos nuestra tasa de desempleo en la ciudad de Cartagena, que generemos esas oportunidades, que generemos a través de esas alianzas, a través del sector público, del sector privado, de las comunidades, un fortalecimiento para la ciudad de Cartagena. Creo que en eso es lo que debemos enfocarnos, no podemos perder oportunidades que le traen desarrollo a la ciudad de Cartagena. Candidata Bustamante. Indudablemente, mi gobierno será de puertas abiertas a la inversión de empresarios colombianos y extranjeros, pero siempre pensando en que la ciudad se hace más competitiva en la medida en que toda esta inversión también se traduzca en apoyo social a los cartageneros más pobres. El gobierno no puede estar de espaldas a los cartageneros pobres y esta inversión nos da una ciudad competitiva siempre y cuando a los cartageneros el gobierno les dé el apoyo necesario para su desarrollo. Candidata, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para este debate. Tenemos muchísimas preguntas de estas organizaciones que muy gentilmente han formulado sus preguntas para la Comisión de Debates Políticos y algunas que las han presentado aquí. Agradecemos primero a los candidatos por haber aceptado esta invitación nuevamente de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar. Por supuesto, muy especialmente a las organizaciones y a los líderes cívicos, muchísimas gracias por estar aquí sentados. Para la Comisión de Debates Políticos de Bolívar ha sido un placer traerles a ustedes, cartageneros y cartageneras, este espacio de diálogo político. Los invitamos a salir a votar este 14 de julio para cumplir con nuestro deber y derecho ciudadano. Muy buenas noches.